Buenos días, muchas gracias en primer lugar a la Universidad de San Martín de Porres y especialmente al Centro de Derechos Humanos. Un placer estar con ustedes desde la distancia. Agradecer a Marisol Pérez Tello, a Elizabeth Xia, a la doctora Jenny Bento su amable invitación a participar en la 8ª edición del curso de verano del Centro de Derechos Humanos. Quisiera tratar con ustedes un tema de mucho interés, tanto a nivel nacional, a nivel interno, como a nivel internacional. Es un tema que en las últimas décadas ha empezado a tener una trayectoria, a tener un lanzamiento realmente exponencial. Estamos hablando del tributo como mecanismo de tutela de derechos humanos. En mi opinión, en nuestra opinión, es un tema que tendrá mucho debate en el mundo y aún tendrán que pasar muchas cosas para llegar a un consenso claro entre esta vinculación y en esta obligación de armonizar la tributación con los derechos humanos. Voy a enfocar esta exposición en primer lugar. Bueno, quiero presentarles a Daniel Casanueva, un excelente comunicador, estudioso de los derechos humanos, es miembro, investigador junior del proyecto de investigación Tributación y Medio Ambiente como proyecto conjunto entre la Universidad de San Martín de Porres y la Universidad Carlos III de Madrid. Daniel ha estado estudiando, ha estado profundizando en las políticas de la Unión Europea, en especial en política de derechos humanos, y bueno, brevemente pues bueno, nos referirá ese marco de las políticas europeas en derechos humanos. Seguidamente, bueno, trataré de hacer una evaluación basada en los derechos humanos y en las políticas fiscales a lo largo de los últimos 20 años, ¿no?, que de alguna manera nos van a poner en la pista de salida para estos acontecimientos que de cara al futuro deberán producirse. Voy a hablarles también de la fiscalidad y desarrollo sostenible como una necesidad de interiorizar en los estados la vinculación que existe entre esa fiscalidad y ese desarrollo o ese no vulneración de derechos humanos reconocidos en tratados internacionales. No podemos dejar de un lado de tratar, o no quiero dejar a un lado, tratar, bueno, muy brevemente hablar de política europea en materia de derechos humanos, en especial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, últimas sentencias que han incidido sobre temas tributarios como punto de mira que facilita o que podría desvirtuar el tratamiento de una persona en cuanto a sus derechos fundamentales dentro de cada Estado. Y bueno, en último lugar voy a dejar espacio para unas conclusiones y bueno, queremos hacer una propuesta sencilla, pero que bueno, que es una llamada de atención a esta necesidad de no dejar atrás o no dejar de lado al derecho tributario como factor necesario, ¿no?, para mejorar las políticas en materia de derechos humanos. Antes de empezar con Daniel, quería iniciar, bueno, pues esta presentación, esta conferencia, con una frase de Friedrich Nietzsche y con un vídeo que de alguna manera, bueno, pues nos va a poner o nos va a encaminar a esta visión que vamos a estar a lo largo de estas 2 horas que vamos a estar Daniel Casanueva y yo con ustedes. Así funciona el mundo. ¿Cómo está dividida la riqueza en el mundo? Hoy se habla mucho de la desigualdad y que el 1% de los más ricos tenga mucho más que todos los demás. El discurso está focalizado en los Estados Unidos, mientras que la situación de la desigualdad es peor a nivel global. Estos son una serie de resultados de investigaciones realizadas sobre fuentes confiables, como por ejemplo las Naciones Unidas. Mientras resulta que la situación está totalmente desbalanceada en los Estados Unidos, la situación es peor si se mira al mundo entero.
Comencemos por este gráfico que representa una distribución perfectamente equilibrada de las riquezas entre todas las personas vivas en 5 grupos, todos iguales entre ellos. Veamos ahora cuánto posee cada grupo respecto al otro. El 20% más rico tiene el 94% de la riqueza y el 80% restante no tiene prácticamente nada, solo el 6% del total. Incluso la mayoría es difícil verlos en el gráfico, mientras que el 2% entre los más ricos tiene más riquezas que la mitad del resto del mundo. Miremos el gráfico de otra manera. Tomemos el total de la población mundial, 7.000 millones de seres humanos, y reduzcámosla gráficamente a 100 individuos que los representen a todos. La gente más pobre está a la izquierda, la más rica a la derecha. Veamos ahora cómo está distribuida la riqueza mundial, 223.000 millones de dólares. La gran mayoría de la gente no tiene prácticamente nada para pagar la educación propia y de sus hijos, o para pagar su salud y medicinas esenciales. Mientras que el 1% de la población, los más ricos, acumularon el 43% de la riqueza mundial. En la base, el 80% de la población disponen del 6% del total para distribuirse entre ellos. Pero ni siquiera eso muestra a los extremos que ha llegado la situación. Las 300 personas más ricas del planeta tienen la misma riqueza que 3.000 millones de personas más pobres de la Tierra. En otras palabras, un grupo de personas que caben dentro de un avión de medianas dimensiones posee más riquezas que la población entera de la India, China, Estados Unidos y Brasil, todos juntos. La diferencia se ve también geográficamente, con una diferencia siempre mayor entre las naciones más ricas y el resto del mundo. Durante la mayor parte de la historia, las cosas fueron mucho más equilibradas. Hace 200 años, las pocas naciones más ricas eran 3 veces más ricas que las naciones más pobres. Al final del colonialismo, en los años 60, eran 35 veces más ricas. Hoy son 80 veces más ricas. Las naciones más ricas buscan compensar esta situación ofreciendo ayuda a las naciones más pobres, cerca de 130.000 millones de dólares por año, que es una cifra importante. Entonces, ¿por qué la desigualdad continúa creciendo? Uno de los motivos es que las grandes corporaciones extraen de las naciones pobres 900.000 millones de dólares anuales basados en la especulación y la manipulación de los precios del comercio internacional. Además de esto, las naciones más pobres pagan 600.000 millones de dólares anuales por préstamos que son pagados más de una vez. Además, están los recursos que las naciones del sur pierden por normas internacionales sobre el comercio totalmente injustas impuestas por las naciones ricas que les permiten tener acceso a nuestros recursos. Los economistas de la Universidad de Massachusetts calcularon que esto le cuesta a los países pobres otros 500.000 millones de dólares. Si se pone todo junto, resulta que todos los años fluyen 2 billones de dólares, es decir, 2 millones de dólares desde los países pobres a los países ricos. Las naciones ricas aman decir que están ayudando a los países pobres a desarrollarse. Pero ¿quién está realmente ayudando a quién? Eso hace pensar que hay cosas profundamente equivocadas en las reglas de la economía global. No puede ser justo que la riqueza de nuestro planeta se haya concentrado en un número muy reducido de personas. Este no es el mundo que queremos. Se puede y se debe luchar para cambiarlo. No alcanza con quejarse. Buenos días. Quería, en primer lugar, agradecer a Celia y a la universidad la oportunidad de estar aquí y de participar también en el proyecto de investigación. Y hoy les vengo a hablar de las políticas, de cómo funciona el sistema de protección de los derechos humanos en Europa, la política de la Unión Europea en materia de derechos humanos. Es complejo debido a que nos encontramos en un sistema multinivel. La protección de los derechos humanos en el ámbito jurídico europeo se realiza a través de un sistema triangular cuyos 3 vértices son 3
jurisdicciones independientes pero complementarias entre sí, compuestas por un lado por los catálogos de derechos reconocidos en las constituciones nacionales de todos los estados. En segundo lugar, por una Carta de Derechos Fundamentales recientemente aprobada en el año 2000, pero jurídicamente vinculante desde el año 2009, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y en tercer lugar, la tercera jurisdicción o sistema de protección de derechos humanos en el ámbito europeo es el Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Bien, la protección de estos tres niveles de jurisdicción se hace a través del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que es el órgano cúspide de protección para proteger los derechos reconocidos en el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, a través del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que protege los derechos reconocidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, y por último a través de los respectivos tribunales constitucionales de cada una de las respectivas constituciones de los estados. Bien, el equilibrio entre este sistema multinivel triangular es un equilibrio delicado que ha venido afianzándose a lo largo del tiempo, en la medida en que los tres tribunales han ido ha venido produciéndose una convergencia en la interpretación de los derechos humanos, de los artículos de los distintos derechos humanos reconocidos en ellas. El mecanismo para conseguir esta convergencia a la hora de interpretar los derechos humanos ha sido el diálogo judicial, que podemos ver expresado por ejemplo, entre los tribunales nacionales y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a través de las cuestiones prejudiciales, cuando los tribunales estatales tienen dudas sobre interpretación del derecho de la Unión Europea, plantea una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no existe un método formal de diálogo judicial, pero se reúnen los presidentes de ambos tribunales, mantienen reuniones habituales para conseguir esta interpretación unánime o convergente de los derechos humanos en ellos que reconocen y protegen. En cuanto al Convenio Europeo de Derechos Humanos, fue adoptado en el año 1950 por los estados que formaban parte de la Organización Internacional del Consejo de Europa, organización internacional, por cierto, anterior a la propia Unión Europea. El Convenio Europeo de los Derechos Humanos, en su primera parte, contiene el catálogo de los derechos humanos protegidos, y en su segunda parte regula el funcionamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tribunal investido de jurisdicción para velar por que los estados que son parte del convenio no vulneren los derechos humanos en él reconocido. De este modo, cualquier ciudadano podrá acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando un Estado pueda vulnerar un derecho en él reconocido, y una vez agotada la vía jurisdiccional interna. En el marco de la Organización Internacional de la Unión Europea, debemos decir que es un supuesto especial de protección de los derechos humanos. Por supuesto, en el marco de la Unión Europea se protegen los derechos humanos en la medida en que su protección es un principio básico del acervo comunitario, de nuestra tradición comunitaria. Sin embargo, durante 48 años, desde 1952 hasta el año 2000, la Unión Europea no ha contado con un catálogo, una carta de derechos expresamente reconocidos. El sistema de protección de los derechos humanos era a través de la consideración de principio, los derechos reconocidos en las distintas constituciones nacionales y los derechos reconocidos en el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, se consideran principios generales del derecho de la Unión Europea. Así, durante estos 48 años, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó diversas resoluciones en las que se aplicaban como principios generales los derechos reconocidos en estos otros dos instrumentos de nuestro triángulo multinivel de protección de derechos humanos. ¿Por qué la Unión Europea decide emplear este peculiar mecanismo sin una carta expresa? Bien, porque al contrario que en el marco del Consejo de Europa, de la otra gran organización internacional de la época,
La Unión Europea no pretendía ser una organización internacional de mera cooperación interestatal, sino de integración, y opta por un modelo práctico de protección de los derechos humanos. Así, utiliza la economía como un elemento dinamizador del proceso de integración europeo. ¿Cómo? Pues creando relaciones de interdependencia económica entre los diversos estados para garantizar así la paz entre ellos y la solidaridad entre los estados parte. A los estados parte les convenía más colaborar entre sí al haber puesto en común fuentes económicas como la política agraria, diversas políticas económicas. Les convenía más a los diversos estados miembros colaborar que enfrentarse entre sí. Dicha apuesta da sus frutos en la medida en que la Unión Europea pasa a ser una organización internacional de carácter económico a una organización internacional de auténtica integración política. ¿Qué ocurrió? Que en lugar de tratar de imponer una carta de derechos humanos que reconocía solamente buenas voluntades, pero que no fuese efectivamente cumplida a la hora de la verdad por los propios estados, se elige utilizar la economía, como hemos dicho, y lo que se consigue con esto es una sociedad que con el tiempo empieza a estar cada vez más cohesionada. Y ahora ha sido el momento en el que estamos preparados para asumir nuestra propia carta. Como hemos dicho antes, desde el año 2009, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que fue aprobada en el año 2000, desde el 2009 es jurídicamente vinculante y dispone el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, que con el mismo valor jurídico además que los tratados fundacionales de la Unión Europea. Podríamos plantearnos qué sentido tiene que se mantenga este sistema triangular si ya la propia Unión Europea cuenta con una Carta de Derechos Humanos. Bien, pues sigue siendo importante en la medida que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea no es aplicable respecto a actuaciones de derecho interno de cada uno de los estados. Solamente existen dos situaciones en las que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea se va a aplicar. Se va a poder aplicar cuando los actos de las propias instituciones de la Unión Europea vulneren los derechos fundamentales reconocidos en la Carta, o también se va a poder aplicar en aquellos supuestos en que las propias instituciones estatales, o sea, en que exista un acto estatal que vulnere los derechos, pero cuando ese acto esté aplicando derecho de la Unión Europea. ¿Qué quiero decir? En aquellas situaciones en las que los Estados miembros están aplicando derecho interno, los ciudadanos no pueden acudir a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea para ver reconocidos, para evitar la vulneración de derechos que pueda estarse dando. Entonces los ciudadanos deberán acudir a los otros dos mecanismos de nuestro triángulo multinivel de protección. Podrán acudir en primer lugar a los derechos reconocidos en las diversas constituciones y una vez agotada la vía interna podrán acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el marco de la Convenio Europeo de Derechos Humanos. Bien, en cuanto a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que es en la que me he querido centrar más por ser la más novedosa, por ser jurídicamente aplicable solamente desde el año 2009, la protección jurisdiccional de los derechos en ella reconocidos se da a través de los tribunales nacionales, a través de los propios tribunales de los Estados parte, como en virtud de dos principios: el principio de primacía del derecho de la Unión Europea, en segundo lugar, a través del principio de aplicación directa. Los tribunales nacionales aplican directamente el derecho de la Unión Europea. Así, cualquier ciudadano puede acudir a ellos ante una vulneración cuando, como hemos dicho, cuando las instituciones que lo vulneren estén aplicando derecho de la Unión Europea. ¿A qué conclusión podemos llegar una vez visto brevemente cómo funciona nuestro sistema triangular de protección de los derechos fundamentales? Bien, el sistema europeo multinivel de protección de los derechos humanos es una garantía para el ciudadano, en la medida en que puede acudir a tres jurisdicciones que son independientes entre sí, pero son complementarias en la medida en que tratan de interpretar
tratan de interpretar de una misma forma los derechos, y así los ciudadanos pueden hacer valer sus derechos fundamentales frente a posibles violaciones en que incurran los estados o las propias instituciones de la Unión Europea. Como último punto a tratar, me gustaría indicar que una de las previsiones que hubo en el año 2009, cuando la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea se hizo jurídicamente vinculante, una de las previsiones era que la propia Unión Europea se convirtiese en miembro firmase el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, ya que todos los Estados miembros de la Unión Europea son parte del convenio. Bien, esa posibilidad que la doctrina europea, los juristas esperaban con impaciencia, pues llevaba décadas tratando de llevarse a cabo, esa posibilidad ha quedado ahora suspendida por una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y sin embargo consideramos que es el último paso para asegurar una cohesión absoluta en materia de interpretación y de protección de los derechos humanos. Bien, pues muchísimas gracias, y esta ha sido mi intervención hoy. Quiero reiterar mi agradecimiento a Celia y a la universidad y a ustedes por tener la oportunidad de estar aquí hoy. Gracias, Daniel. Estamos desde la distancia, pero desde luego nos sentimos allá, nos sentimos en Lima, en La Molina, que supongo es donde estarán ahora mismo en este momento, escuchándonos, no ya en directo, sino en esta por cuestión horaria, no pregrabado, ¿no? Bien, muchas gracias, Daniel, por esta brillante y breve, y eso es difícil, exposición sobre actuaciones y sobre políticas europeas en materia de derechos humanos. Bien, siguiendo o en el mismo hilo conductor que ha explicado Daniel, un análisis de los derechos humanos requiere, como no, tener en cuenta ciertos instrumentos internacionales. Desde luego no voy a hablar de ellos, son de sobra conocidos por ustedes. Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que realmente con estos dos pactos vamos a tener mucho juego en esta digamos predebate, ¿no? A esa tributo como mecanismo de tutela en materia de derechos humanos. Como no, la Carta Europea de Derechos Humanos, que nos acaba de comentar Daniel, y por supuesto, y nadie mejor que ustedes para conocerla en profundidad, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todos ellos han sido incorporados al derecho interno por la mayoría de los estados en sus constituciones, ¿no? Todas esas constituciones tienen, o esa vinculación entre derecho constitucional y derechos humanos, tienen en común, desde luego, que vinculan a derechos fundamentales de la persona: derecho a la vida, derecho a la libertad. Sin embargo, ciertos instrumentos internacionales, como les decía anteriormente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en especial el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, son pactos o son tratados que vinculan el derecho de la persona frente al Estado. Es decir, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece el derecho a la libre determinación de los pueblos, es decir, que faculta a los pueblos, faculta a ese ente colectivo, a esa comunidad, ¿no?, para definir qué necesidades tiene y cómo va a cubrir esas necesidades. En otras palabras, un poco más claro, ¿no?, se sienta el fundamento, la base de que deben crearse políticas que permitan gozar al individuo de los derechos económicos, sociales y culturales y derechos políticos y civiles.
Bien, eso encontramos finalmente frente al Estado como ente soberano, y como tal está obligado a crear y mantener unas condiciones de vida que garanticen una tutela incondicional de los derechos humanos. Insisto, dentro de ese paquete de derechos humanos, que alcanzan el nivel de derechos económicos, derechos políticos, sociales, culturales, derechos civiles. Y aquí aparece, inicialmente ese primer punto de vinculación entre derechos humanos y tributación. Hay derechos sociales, derechos culturales, derechos civiles que el Estado está obligado a garantizar, y que la no garantía de estos derechos implicaría al Estado una violación de derechos fundamentales o de derechos humanos. Estos principios, que nos darían lugar o nos darían margen para vincular la doctrina de los derechos humanos con la tributación, pues podríamos inicialmente fundamentarlos obviamente en el principio de igualdad. Todos los individuos son iguales frente al Estado que tutela esa garantía de derechos humanos. También el derecho a la propiedad, es decir, este derecho puede influir, o la violación de un derecho a la propiedad puede influir en ese mantenimiento o esa crucial frontera entre violación de un derecho humano. El acceso a la salud, obviamente, los estados deben garantizar las condiciones mínimas de su ciudadanía para el acceso a la salud. El derecho a un medio ambiente sano es obvio. En estos momentos estamos viviendo en todo el mundo una profunda sensibilización en cuanto a emisiones de CO2, una profunda sensibilización ante un hecho real que es el cambio climático. Políticas de la Unión Europea pioneras en esta materia de protección medioambiental se han fijado el Horizonte 2020 como un objetivo para reducir emisiones de CO2 a la atmósfera. Otros factores que pueden señalarnos esta vinculación entre doctrina de derechos humanos y tributación sería la prohibición de la libertad, prohibir, por supuesto, del Estado, la privación de libertad del individuo cuando este individuo sea deudor. Es decir, así como, por ejemplo, en la política común de la Unión Europea la pena de muerte ha sido completamente abolida, tendríamos que también trabajar en el sentido de conseguir una prohibición de privación de libertad a aquellos individuos que estuviesen en deudas. Siguiendo en esta línea de impacto, y volviendo un poco atrás, hablando de esos pactos, de esos convenios internacionales, vamos a centrar nuestra atención en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En su texto, si no recuerdo más, es en el artículo primero, este pacto establece el derecho a la libre determinación de los pueblos y a proveerse de un desarrollo económico, social y cultural. Es decir, nos encontramos ante nuevas formas de señalamiento de políticas de gran incidencia en la prevención de esa violación o vulneración de derechos humanos. ¿Cómo se logra, ese principio de armonización entre el derecho tributario y la protección de derechos humanos? Hay un punto importante y obvio y conocido por todos ustedes, que es la captación por el Estado y la asignación de unos recursos. ¿Cómo el Estado puede disponer de unos fondos? ¿Cómo puede captar unos fondos? ¿Y cómo debe o debería asignar correctamente esos recursos? De modo que ciertos derechos, como hemos estado comentando hace un momento, como puede ser el derecho a la salud, derecho al medio ambiente sano,
no sean o no entren en ese terreno, o en ese pantanoso terreno de vulneración, ¿no? de posible vulneración, ¿no? ¿Cómo captan o cómo pueden conseguir los estados esos fondos? Bueno, es de todos sabidos que el Estado puede o consigue esos fondos, ¿no? para aplicar sus obligaciones, ¿no? En primer lugar, a través de una política tributaria, que va a ser el tema central de esta vinculación, ¿no? En segundo lugar, el Estado puede acceder a esta financiación o a esta captación de recursos a través de la deuda exterior. De todos he sabido las malas experiencias, ¿no? en cuanto a deuda exterior de países en desarrollo que, y como lo veíamos en el vídeo, tal vez un poco populista, ¿no? Pero bueno, que si hemos querido despertar su atención, ¿no? Como hemos visto en el vídeo de apertura, bueno, pues existe una tentación, ¿no? En ir incrementando esa deuda de los estados en desarrollo, con lo cual, bueno, pues es hipotecar a generaciones futuras frente al presente de hoy. Y por último, otra captación, pero realmente tampoco ofrece una seguridad o en la cuantía, sería las ayudas internacionales, es decir, en aquellos estados donde por sus políticas de lucha contra la desigualdad, de lucha contra la pobreza, de consecución de una sanidad mínima, de consecución de objetivos de medio ambiente sano, etcétera. Bueno, pues estos serían las formas de financiación. Sin embargo, dentro de estas formas de financiación, y ya centrando mi exposición en la política tributaria, también hay factores que van a distorsionar esa obtención de recursos, ¿no? Factores como el fraude y la evasión fiscal, de lo que voy a hacer un poco referencia posteriormente, que dejan un poco al descubierto un posible conflicto entre el deber de contribuir de los ciudadanos para mantener esas cargas públicas que están y que ya hemos visto que llevan una vinculación a ese cumplimiento de derechos humanos o esa no violación de derechos humanos, y los derechos fundamentales del individuo. Pero vayamos por partes, no adelantemos, ¿no? En definitiva, se trata, en primer lugar, de conseguir una política fiscal coherente y que de alguna manera sea la herramienta esencial de los estados para cumplir sus compromisos con derechos humanos y, por supuesto, lucha contra la pobreza. Otros factores como la crisis financiera y económica mundial iniciada en 2008, la incidencia o la recaída en esta crisis financiera en el año 2012, y bueno, su impacto, ¿no? Sobre el disfrute de los derechos humanos, derechos sociales, económicos, culturales, políticos, civiles, hace necesaria de alguna forma, y de hecho las Naciones Unidas ha hecho amplios progresos en esta materia, hace necesario que se realicen evaluaciones periódicas en materia de derechos humanos y políticas públicas. Es decir, ante una situación de crisis se han producido recortes a los presupuestos de protección social, recortes en presupuestos a servicios públicos, recortes en presupuestos, en aquellas parcelas, ¿no?, que de alguna manera están influyendo primero en la vida del individuo, en el empobrecimiento de una parte de la sociedad, y de alguna manera también en otras políticas, ¿no?, que deberían haber evitado esa merma en la recaudación con unas fuertes medidas en materia de lucha contra el fraude y la elusión fiscal. Les he recomendado, les he dejado aquí, pues el informe del año 2014 del Alto Comisionado sobre los Derechos del Hombre en la Organización de Naciones Unidas sobre políticas fiscales y deuda externa. En dicho informe, se recoge efectivamente que los países tienen en algunos casos de forma grave un déficit en sus políticas, ¿no?
en sus políticas tributarias. ¿Cómo impactan esas políticas tributarias en materia de fiscalidad y desarrollo sostenibles? Bien, yo aquí en esta transparencia, en esta PowerPoint, he intentado separar las dos esferas, ¿no?, donde se ha producido este análisis, ¿no?, como les decía anteriormente, de la Relatoría de Naciones Unidas en materia de derechos humanos. He querido dividirlas en factores interiores y factores que inciden en la esfera internacional. Bien, de modo general, ¿no?, pues y antes de entrar en un poco más en profundidad, ¿no?, se ha detectado que existen políticas tributarias de otros países para atraer inversión que podrían estar o que pueden estar colisionando con las políticas económicas de otros estados. Se ha detectado también, y de todos es conocidos, la existencia de territorios de baja o nula tributación, más conocidos como paraísos fiscales. También en este informe que les he comentado del año 2014 de las Naciones Unidas, se han detectado malas prácticas realizadas por empresas transnacionales. También haré referencia a ellas. Se han detectado, su impacto en cuanto a la evasión fiscal y a la elusión fiscal. Y en realidad en este informe se proyecta una visión clara, y es que en la medida en que la sociedad se va haciendo más compleja, y en especial tras las crisis 2008, crisis 2012, se ha ido, como he dicho anteriormente, en los últimos años desarrollando ese discurso sobre derechos humanos que incluye también la necesidad de establecer una relación directa entre derechos humanos y políticas fiscales. Bien, quiero a continuación hacer un examen o examinar el impacto de las políticas fiscales en desigualdad y en aquellos puntos más débiles que pueden erosionar las obligaciones del Estado en materia de cumplimiento de derechos humanos. Bien, como les decía anteriormente, en esta transparencia he querido significar esas políticas interiores y separarlas de esa esfera internacional. ¿Por qué he querido hacer esta separación? Porque, desde luego, las políticas fiscales dentro de esa esfera internacional son las que de forma mayoritaria están incidiendo en el no desarrollo de una recaudación asequible para esa protección de derechos humanos. Bien, en primer lugar, pues hablaríamos de dentro de cada país, pues países que tienen un sistema fiscal deficiente que no garantiza un sistema tributario justo, donde podemos partir de una especial tratamiento o un tratamiento discriminatorio entre distintos tipos de rentas. Hace que puedan estar mucho más castigadas las rentas más bajas y de alguna forma incentivadas de alguna forma esas rentas más altas, ¿no? También dentro de ese sistema fiscal, no ya deficiente, ¿no?, sino sistema fiscal de los estados donde los tipos fiscales en impuestos indirectos o impuestos sobre el consumo son muy altos, más del 20%, más del 28% en algunos países del ámbito OCDE, incluso en algunos países en desarrollo. También quiero señalar, y es importante, ¿no?, la carencia de los estados carencia de recursos técnicos y humanos por parte de las autoridades fiscales. Es decir, de nada nos sirve un sistema tributario eficiente, ¿no?, sin embargo, si carece de recursos, ¿no?, para que las autoridades fiscales puedan controlar el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias. Y pues entre estas carencias de recursos, yo también situaría
la corrupción de élites políticas en algunos estados, es decir, estos se están poniendo de manifiesto casos de corrupción donde ciertas élites en el mundo político de la nación, bueno, pues han aprovechado ciertos resquicios, ¿no?, para su propio enriquecimiento, ¿no?, o incluso el de su partido o de la formación a la que pertenecen, ¿no? Y también dentro de esa carencia de recursos, ¿no?, quiero hacer una breve alusión a la gran magnitud que en muchos países ha alcanzado o está alcanzando la economía informal, es decir, una economía sumergida que no está visible ni cumple los niveles mínimos sociales, tributarios y económicos, con lo cual pues empobrece o distorsiona la imagen de un Estado, en primer lugar de cara al interior de su propio Estado, sus ciudadanos, y de otra y en gran medida la credibilidad de ese Estado en el resto del mundo, ¿no?, frente a todas las naciones, ¿no? Y ahora ya quisiera centrarme, ya como casi última parte de mi exposición, tampoco quiero alargarme mucho, aunque en estos momentos estoy un poco desorientada, ¿no?, en cuanto al tiempo que estoy utilizando, ¿no? Quería hablar, ¿no?, dentro de esa esfera internacional, bueno, las situaciones de competencia fiscal desleal entre países para atraer inversión, es decir, existen países donde para atraer inversión se concentran beneficios fiscales en detrimento de otros países que no los están concediendo. ¿Qué sucede? El fenómeno tan conocido en el siglo XX y de alguna manera mejorado casi en el XXI de la deslocalización de las industrias, es decir, las grandes compañías deslocalizan sus focos de producción a lugares donde la tributación, pues bueno, tiene un mejor incentivo, ¿no? Porque los estados, ¿no?, pues llevan una política de protección a la inversión extranjera, incluso en detrimento a la inversión de sus propios nacionales. Pero bueno, es un tema que lo dejo ahí y que bueno, interacciona en ese incumplimiento en materia de derechos humanos que puede llegar a través de la situación deficitaria de un Estado en cuanto al nivel de recursos, ¿no?, en materia, por supuesto, o vinculados a los recursos tributarios, ¿no? Por otro lado, y aquí ya tendríamos dos situaciones conexas entre sí, vamos a revisar la fuga ilícita de capitales privados al extranjero y los casos de evasión y de elusión fiscal. Fuga ilícita de capitales al extranjero, donde bueno, tendríamos que hacer un examen, ¿no?, a la política corporativa de empresas transnacionales. Pero bueno, vamos a ir un poco más despacio, ¿no? Bien. En materia de políticas corporativas, en materia de empresas holding, de empresas transnacionales, sí quería hacer una mención, ¿no?, a, digamos, la utilización por parte de empresas, ¿no?, de un derecho tributario que tiene huecos o que tiene gaps donde no queda muy clara la calificación o la cuantificación de ciertas operaciones. Por ejemplo, en materia de precios de transferencia, es decir, la gran mayoría de empresas transnacionales son un holding empresarial donde bueno, se van situando empresas en diversos países del mundo y se utilizan esa ubicación de empresas en países donde pues en unos casos exista una baja tributación, en otros casos exista una mano de obra barata, en otros casos exista recursos naturales, etcétera. Bueno, esa empresa holding que radica en un estado, en un único estado, que tiene una gran cantidad de ramificaciones a lo largo de la comunidad internacional, de los estados, bueno, pues puede fijar
tiene cierta libertad, o ha tenido, perdón, en poder fijar los precios de transferencia, es decir, los precios en que dos empresas del mismo grupo se están comprando o vendiendo los productos. Como ustedes pueden imaginarse, esos precios de transferencia pueden ser manipulados por la propia empresa, ya que no por la empresa holding, puesto que se trata de operaciones intragrupo. También hay otras fórmulas con las que también veremos más adelante la Unión Europea en materia de BEPS. Tenemos la subcapitalización, donde empresas holding realizan una distribución encubierta de beneficios a través de préstamos ficticios. Es decir, una empresa filial que reside en un estado que tiene que transmitir sus beneficios a la empresa holding que reside en otro estado. Si los transmite por vía reparto de beneficios, ese reparto de beneficios va a pagar impuesto antes de ser posible su distribución a la empresa holding. ¿Cómo se está evitando esta situación? Muy sencillo, concediéndose préstamos ficticios entre las dos empresas. La empresa filial concede un préstamo a la empresa matriz por el mismo importe del beneficio que va a repartir, con lo cual transfiere fondos a la empresa matriz, y además la empresa matriz, como pago de ese préstamo, está realizando unos gastos también ficticios en concepto de pago de intereses. De ahí que también esos criterios de subcapitalización deban ser de alguna manera abordados, y lo están siendo por las políticas fiscales de cada país. Bien, otro tema importante es, en este punto, en materia de derecho internacional tributario, son los paraísos fiscales. ¿Qué es esto? Bueno, creo que, como ustedes saben, en primer lugar, un paraíso fiscal es un territorio considerado como de baja o nula tributación, obviamente, pero también hay otros ingredientes, ¿no?, que le dan más profundidad a esta política ilegal tributaria de ciertos territorios, como por ejemplo la ausencia absoluta de intercambio de información, es decir, los estados o los paraísos fiscales no intercambian en ningún caso información con el resto de países, con lo cual se produce una opacidad entre las empresas que puedan estar operando dentro de esos paraísos con respecto a las matrices ubicadas en otros estados. Y por último, en estos paraísos fiscales también tenemos una legislación que está facilitando la creación de sociedades pantalla, entendiendo como sociedad pantalla una sociedad que reside en el país pero que no realiza la actividad real en ese país o en ese paraíso fiscal. Con lo cual, tenemos aquí un terreno abonado a las grandes empresas transnacionales, para ubicar actividades en lugares, donde van a obtener un mejor tratamiento y por lo tanto un mayor beneficio. Frente a todo esto, tenemos iniciativas que parten de la OCDE, de la Unión Europea, contra, estos factores que les acabo de comentar: manipulación de precios de transferencia, subcapitalización, paraísos fiscales. La OCDE, en un informe del año, creo recordar, 2012, reconoce que el 60% del comercio mundial se produce entre empresas del mismo grupo. Y aquí, y es de destacar, que entre las obligaciones de información dentro de un grupo de empresas está la ausencia de información intragrupo de las operaciones intergrupo en las cuentas consolidadas de todo el grupo. Es decir, no hay información, puesto que las operaciones se realizan entre empresas que son del mismo grupo. Otro dato importante es que en el año 2010 el Fondo Monetario Internacional estimó,
porque eso es algo incuantificable, y además se barajan multitud de cifras dependiendo del foro, porque no hay lógicamente una cifra real, que el dinero de los balances económicos de empresas pantalla en paraísos fiscales ascendía a 18 billones de dólares, y que los activos existentes en paraísos fiscales son titularidad de 92.000 personas. 92.000 personas. En la transparencia ven ustedes que esas 92.000 personas no son ni siquiera un 0,001% de la población mundial. Bien, la situación está servida, y bueno, ante, como les decía anteriormente, ante este descoordinación, por decirlo de una forma elegante, entre las políticas tributarias y ciertos elementos obligados al cumplimiento de obligaciones fiscales, bueno, pues ha propiciado que en los últimos años en organizaciones internacionales, la OCDE, Naciones Unidas, la Unión Europea, bueno, pues estén tomando medidas de precaución para atajar o para de alguna manera desvincular esas malas prácticas corporativas. En primer lugar, bueno, pues tenemos una iniciativa del año 2013 de la OCDE, que evidentemente la OCDE no puede legislar, en un informe sobre cómo abordar la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, empieza a considerar ciertas estrategias, empieza a considerar en ese informe que ciertas estrategias de optimización fiscal de empresas transnacionales son causa de la erosión, es decir, de la disminución de la base fiscal sobre la cual se va a aplicar la tasa tributaria, y que esa erosión de base imponible constituye un riesgo para los ingresos fiscales del país. Bien, también, bueno, ya inmersos en la crisis iniciada en 2008, el reporte financiero de 2010, Wall Street, ley de reforma, ¿no? Obligó, tras los 2 años iniciales de gran crisis, a que las empresas inscritas en la SEC, es decir, empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York, en Wall Street, están obligadas a publicar cuánto pagan por tributos o qué pagos fiscales realizan en todos los países en los que operan. De alguna manera se da transparencia a algo que además se individualiza por país, y donde se podrá ver perfectamente que la misma empresa está pagando diferentes cuotas fiscales en función del país donde está operando, y se puede analizar por qué está sucediendo esa situación. Bueno, en la Unión Europea tenemos varias directivas. Tenemos la directiva sobre transparencia, la directiva sobre contabilidad, otra directiva sobre fiscalidad del ahorro, que de alguna manera están atajando, ¿no?, esas políticas o esas tentaciones de empresas o de grupos transnacionales para optimizar sus impuestos, su pago de impuestos, su tasa fiscal, a costa, ¿no?, de la recaudación de los propios estados, ¿no? Quiero señalar aquí, por ejemplo, que en la directiva sobre fiscalidad del ahorro, la directiva de la Unión Europea sobre fiscalidad del ahorro, año 2010, hay un punto muy interesante, ¿no?, donde hubo mucho debate en su momento, pero está ampliando o está resolviendo parte de la magnitud del problema, ¿no?, que es la obligación de intercambio de información entre los 28 países de la Unión Europea y 15 paraísos fiscales, o 15 países considerados paraísos fiscales que además están fuera de la Unión Europea. Esa información
ese intercambio de información será sobre titulares de cuentas individuales. Muy bonito hasta aquí, pero con un pequeño lastre que espero se resuelva en próximos años. Este intercambio de información afecta a la titularidad de cuentas individuales, es decir, de personas físicas, pero no afecta esa transparencia de información de momento a la obligación de información sobre cuentas de personas jurídicas, de grupos empresariales. Bien, señalando esas políticas de la Unión Europea, o esas tanto de la Unión Europea como de la OCDE, como de Wall Street, se han fijado ciertas necesidades. Una, y no voy a profundizar más porque el tiempo nos apremia, ¿no?, es la necesidad absoluta de identificar al beneficiario real. ¿Qué quiere decir esto? Bien, esos grupos de empresariales realmente lo que tratan de ocultar a través de empresas pantallas, empresas interpuestas en varios estados, es la identificación, ¿no?, de quién es el beneficiario real de esos ingresos o de esos beneficios empresariales, ¿no? Y por último, la Unión Europea, estas iniciativas que les he comentado, también ponen de manifiesto la necesidad de establecer una coordinación y un control en la responsabilidad social corporativa. Bien, y aquí aparece el último problema, hemos explicado cómo se pueden coordinar tributos y derechos humanos, qué punto de interacción tienen. Hemos visto qué causas pueden provocar esa distorsión entre políticas de derechos humanos y políticas tributarias, o cómo puede influir la política tributaria en materia de derechos humanos. Hemos visto detenidamente las políticas tributarias de ciertos países, las tentaciones, las deficiencias por países, las deficiencias a nivel internacional y las iniciativas que hasta el momento han ido surgiendo, que desde luego bienvenidas sean, pero no son suficientes hasta el momento para de alguna forma canalizar esa adecuada recaudación para soportar esa tutela de derechos humanos. Bien, problema, y me estoy anticipando a la conclusión: no tenemos ningún organismo internacional que pueda coordinar la política fiscal de una forma globalizada. Bien, sí es cierto que hay digamos una especie de grupo de intenciones, ¿no?, que es el Comité de Expertos de Naciones Unidas en Cooperación Internacional sobre Asuntos Fiscales, pero digamos que sus trabajos se están encontrando con grandes muros, o no infranqueables, pero que están lastrando, ¿no?, ese trabajo, ¿no?, que realmente tenían inicialmente asignado. Pero sobre la mesa está y se tomarán o se llegará a tomar medidas. Bien, por último, y ya termino, simplemente hacer una breve referencia a la Unión Europea en materia tributaria. Decía inicialmente, ¿no?, que en las últimas décadas estamos ante una manifestación sin precedentes en derecho tributario de un creciente interés por el análisis del tributo desde la perspectiva de los derechos humanos. Este interés, entre otros motivos, surge de jurisprudencia que ha emanado de órganos de protección de derechos humanos, de convenios, ¿no?, como puede ser el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha abordado en algunas sentencias esta discriminación o este desencuentro entre tributos y derechos humanos, ¿no? Estamos en un debate centrado en este momento en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las cuestiones que se han visto
centran el debate entre la tensión entre el cumplimiento de la obligación de contribuir y el sostenimiento del gasto público. Bien, podríamos decir que estamos ante la cuadratura del círculo. Podríamos decir que existe un conflicto entre obligación o deber de contribuir y derechos fundamentales. Bien, vamos a examinar, ya para última transparencia, varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hay una sentencia del año 2010 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra Ucrania, en un caso relacionado con la tarifa, con el tipo impositivo en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, donde el Tribunal Europeo falla en favor del contribuyente, del interesado, ¿no? Entendiendo que la falta de claridad y precisión de la ley aplicable, que permitía distintas interpretaciones, no cumplía, y digo textualmente, con el requerimiento de calidad de la ley, de acuerdo con el Convenio de Derechos Humanos de la Unión Europea, y no proporcionaba, por este motivo, una protección adecuada al derecho de propiedad del recurrente. Es decir, el recurrente estaba viendo de alguna manera menoscabados sus derechos de propiedad por una aplicación desproporcionada de una figura tributaria. Bien, en el año 1993 hay una importante sentencia. Es antigua, pero es muy interesante, ¿no? Es el caso Funke contra Francia, donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el caso es un representante alemán de ventas que reside en Francia, es requerido por las autoridades fiscales, por las autoridades aduaneras francesas, ¿no?, para entregarle información sobre los bienes de este sujeto situados fuera del territorio francés. Este sujeto se niega a integrar la información y las autoridades aduaneras francesas le sancionan con una multa, fíjense ustedes, que se iba incrementando diariamente hasta el día en que el demandado cumpliera su obligación de cooperar, es decir, de informar. Este contribuyente presenta su demanda fundamentando en la vulneración de dos derechos fundamentales del Convenio Europeo de Derechos Humanos: el reconocido en el artículo 6, derecho a la presunción de inocencia, y el reconocido en el artículo 8, el derecho a la intimidad. Realmente, en lo que digamos a los estudiosos, o el gran debate de esta sentencia, fue por la posible vulneración del artículo 6 del convenio en cuanto al principio de presunción de inocencia. Les quiero leer textualmente cómo concluye esta sentencia. Por supuesto, es sentencia a favor del contribuyente, porque entiende que se ha violado su derecho a la presunción de inocencia, ¿no? Porque entendiendo que las autoridades francesas están obligando al demandante a que provea a las autoridades fiscales francesas de las pruebas de las infracciones que supuestamente ha cometido, está vulnerando ese principio a la presunción de inocencia que obliga a la parte que acusa a proporcionar las pruebas de cargo y no al sospechoso. En definitiva, concluye el tribunal, la dificultad, y les voy a citar textualmente, de las autoridades fiscales para proveerse con pruebas de una supuesta infracción no justifica la violación de un derecho fundamental o humano, y mucho menos si dichas pruebas podían ser obtenidas por medios alternativos a la colaboración del sospechoso o del acusado. Bien, podríamos alargarnos mucho más. Yo por mí estaría encantada, pero bueno, tenemos que poner fin a... Tenemos un tiempo adjudicado y bueno, pues el tiempo
por supuesto, como todo algo que se consume, ha llegado a su fin. Y quería, digamos, poneros un pequeño detalle sobre las conclusiones que ya les he ido anticipando, ¿no? Es necesario que un organismo pueda abordar, primero, identificar esas distorsiones entre derecho tributario y derechos humanos, y señalar qué obstáculos y, por supuesto, proponer soluciones, ¿no?, para aumentar recursos que consigan o que incidan en el correcto desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales. En segundo lugar, la necesidad, ¿no?, de llegar a un pacto internacional en materia de políticas societarias, en materia de elusión fiscal, en materia de fraude fiscal. Nuestra propuesta sencilla, una propuesta humilde, es, bueno, avivamos a la sociedad internacional a formular un debate que no tenga precedentes, ¿no?, sobre la responsabilidad empresarial o de las empresas y de estados para proteger y respetar los derechos humanos en un marco de justicia fiscal global, cuya conclusión debe ser, desde luego, crear un marco adecuado que consiga un nuevo orden jurídico tributario internacional de garantías y respeto de los derechos humanos. Nada más, muchas gracias.